Primeros auxilios, correspondiente al tema 14 de la asignatura Fomento y Orientación Laboral. Empezaremos definiendo primeros auxilios. Bueno, son las primeras ayudas cuando hay un accidente o cuando hay una enfermedad repentina. Son las primeras ayudas que vamos a aplicar sobre la persona accidentada o sobre la persona que ha enfermado. Lo primero que tenemos que ver claro son los principios de actuación. El famoso PAS, ¿no? Es un acrónimo que significa, primero, proteger al herido. Segundo, avisar a los servicios de emergencia. Y tercero, socorrer al herido hasta que lleguen los servicios de emergencia. Se debe actuar siempre teniendo en cuenta, pues, con rapidez y con serenidad, ¿vale? Lo primero de todo, tomar las medidas para evitar que se produzca otro accidente. Por ejemplo, en el caso de que hay un accidente de carretera, pues bueno, poner evidentemente las señales de los triángulos de emergencia para evitar que haya otro accidente. Atender a las heridas, a las personas heridas, comprobar signos vitales y sus heridas para actuar de forma rápida y aplicar los cuidados necesarios. Mover a los heridos con precaución, es muy importante este. Los heridos graves nunca deben moverse, solo cuando se les vaya a aplicar los primeros auxilios o para evitar otro nuevo accidente, ¿vale? Y se debe colocar al herido siempre en posición horizontal, en caso de estar consciente, y en posición lateral de seguridad, si está inconsciente, para proteger, evidentemente, la columna vertebral. También debemos de tener en cuenta que hay que mantener la temperatura corporal de los heridos para evitar hipotermias. Solo aplicar los conocimientos básicos e indispensables, ¿vale? No actuemos como médicos, hay que dejar a ellos actuar. No dar nunca de beber a personas que estén inconscientes, esto es muy importante. Nunca dar de beber a personas que estén inconscientes y, por supuesto, mantener como habíamos dicho al principio, mantener una actitud serena y tranquila y nunca dejarlos solos a los heridos, ¿vale? En la medida posible estar con ellos. El triaje, ¿qué significa el triaje? El triaje no es ni más ni menos que una evaluación. Vamos a evaluar a las víctimas cuando hay un accidente múltiple, cuando hay varias personas. Entonces lo que se hace es poner unas tarjetas de colores en función del nivel de gravedad o de la prioridad a la hora de ser atendidos. Estas deben de ponerse siempre en el brazo o en la pierna, nunca en la ropa. La de color rojo, bueno, extrema urgencia, evacuación inmediata. Las que son las etiquetas de color amarillo, urgente, heridos graves con necesidad de asistencia hospitalaria, ¿vale? Verde, no urgente, son heridos leves, que no necesitan servicios médicos inmediatos. Y por último lo gris, que es que no hace falta atención. Pueden ser personas fallecidas o sin posibilidades de supervivencia. En cuanto al botiquín de empresa, pues bueno, es obligatorio, debe estar señalado, no puede estar cerrado. Y debe guardar una serie de materiales básicos, ¿no? Como por ejemplo para la curación, como gasas, vendas, esparadrapo, antisépticos, medicamentos como sueros y analgésicos, instrumental como pinzas y tijeras. En la empresa de más de 50 trabajadores debe haber un local acondicionado, ¿vale? Donde esté ese botiquín, en el cual tenga que tener evidentemente una camilla, un botiquín y agua potable. También no solo en el de más de 50 trabajadores, sino también en aquellas que realicen actividades peligrosas. Las técnicas de primeros auxilios en accidentes comunes deben seguir estos tres elementos. En primer lugar, realizar una evaluación del paciente, alejarlo de más peligrosos y reanimarlo si fuese necesario, ¿vale? Lo segundo, comprobación de las constantes vitales. Si está consciente, si tiene pulso, si tiene respiración. En tercero, una valoración secundaria, ¿no? Y tratar de identificar las posibles lesiones. Y por último, el tratamiento definitivo en el hospital. Estas técnicas de primeros auxilios en accidentes comunes vamos a ir viendo cada uno de los principales accidentes que hay. En primer lugar, las quemaduras. Las quemaduras bien pueden ser por factores eléctricos, químicos o térmicos y dependiendo de la profundidad de las heridas, vemos estos tres tipos de quemaduras que os sonarán, que son el de primer grado, segundo grado y tercer grado. Las más graves, las de tercer grado, las menos graves, las de primer grado. La de primer grado solo afecta a la epidermis, ¿no? Las segundas, hay ampollas, afecta tanto a la epidermis como a la dermis, y la de tercer grado que afectan a la hipodermis, la dermis y la epidermis, ¿no? Se caracteriza por una costra negra y las terminaciones nerviosas ya están afectadas. A la hora de calibrar la extensión, porque esta es la intensidad de las quemaduras, de ver la extensión se utiliza la regla del 9%. Básicamente lo que se hace es dividir el cuerpo en partes que tengan el 9%. Entonces, si por ejemplo son estas dos partes, pues bueno, aquí daría un 36%. ¿De acuerdo?
Directrices para aplicar con quemados. Bueno, en primer lugar, alejar a la víctima de la fuente de calor. Se está quemando, pues alejarlo donde se está quemando. A continuación, aplicar agua fría. No aplicar pomadas, ¿vale? Y cubrir en primer lugar con gasas limpias. No quitar la ropa, porque puede estar adheridas estas quemaduras a esta ropa a las quemaduras, a no ser que sea una quemadura de carácter químico, ¿vale? Quitar accesorios y joyas, también no dar agua ni otros líquidos, ya lo habíamos dicho antes, sobre todo cuando está inconsciente, y llevar el quemado a un centro médico. Otro de los principales accidentes es la hemorragia. La hemorragia hay varios tipos. Tenemos la externa, que la sangre sale fuera del organismo, interna se produce en el interior del organismo. Las internas muchas veces son difíciles de detectar y debemos observar signos como la palidez, el mareo, sudores o si hay algún tipo de traumatismo importante, ¿vale? Es conveniente acostar al herido en posición horizontal y elevar las piernas, ¿vale? Y no suministrarle líquidos ni medicamentos y taparlo para así llevarlo al hospital más cercano. Después tenemos también las hemorragias agudas, que se clasifican en función de que hay mucha pérdida de sangre en pocos segundos. Crónica, la crónica es que el herido se adapta a esa pérdida, es progresiva, ¿no? Para ser habitual, su organismo está preparado, por ser habitual, su organismo está, con esta sangrado de hemorragia crónica, está acostumbrado a ello. El capilar, es decir, muy poco, es un sangrado muy fino, muy leve. La venosa, el sangrado es continuo y sin fuerza, y la arterial, el cual es normalmente al ritmo de las pulsaciones del corazón, suele ser mucho más, tiene más cantidad de sangre que la venosa. Dentro de las hemorragias externas, diferenciamos a su vez entre estas cinco. Primero la capilar, que se administra una solución antiséptica, ¿vale? Y se cubre con una gasa estéril. La hemorragia venosa, descubrimos la herida, la cual presionamos con una compresa, mientras que el miembro está en alto. La arterial, habíamos dicho que hay un sangrado muy rápido. Aquí es necesario actuar rápido y con energía, por lo tanto, ¿no? Porque lo primero es poner la parte afectada en alto y dejamos la herida al aire libre y después se comprime. En el caso de que la hemorragia arterial esté en una extremidad, hay que hacer un torniquete. Pero los torniquetes son aplicados solo en casos extremos, ya que tenemos que ser conscientes de que pueden llegar a producir gangrena al quedarse sin ningún tipo de sangre. Nunca debemos quitar un torniquete si no es un médico o un hospital, ¿vale? En cuanto a la hemorragia nasal, la persona debe estar sentada y con la cabeza hacia adelante mientras aprieta la nariz durante unos 2 minutos. En caso de que este sistema no funcione, se hace un tapón con una gasa enrollada y empapada en vaselina o en agua oxigenada para a continuación llevar al hospital al enfermo. En cuanto a las hemorragias en el oído, es muy importante, no hay que actuar ante ellas, ya que si la sangre no sale al exterior, corre el riesgo de que se acumule en el cráneo, generando lesiones mucho más graves que la propia hemorragia. Entonces debemos tumbar a la persona del lado del oído con la hemorragia y, por supuesto, llevarla al hospital. Hay otro tipo de accidentes, como por ejemplo fracturas, que es por rotura total o parcial de hueso. Podemos notar la fractura bien por un chasquido, normalmente suelen ser bastante dolorosas, y también pide la movilidad de la extremidad donde se produce, etc. Se debe movilizar el miembro fracturado con un soporte rígido. En cuanto a los esguinces, bueno, es un desgarramiento o distensión de los ligamentos que juntan las articulaciones y son causas de fuertes dolores, hinchazón. Lo que hay que hacer es mantener en alto la zona del esguince e inmovilizarlo. Las luxaciones. Las luxaciones es un desplazamiento de los huesos en las articulaciones. Produce un fuerte dolor, hinchazón y, por supuesto, hay que llevar al herido al hospital. En cuanto a la actuación ante el accidentado inconsciente, bueno, en primer lugar, debe avisar a los servicios médicos pertinentes, ¿vale? Una inconsciencia es algo grave. En segundo lugar, determinar si está consciente realmente o no. Y para ello, lo mejor es preguntarle cómo se encuentra, tratar de hablar con él. Si contesta nuestras preguntas, es que está consciente, por lo que se descarta un paro respiratorio. Pero en el caso de que no conteste, se mueve despacio para ver si hay reacciones, comprobamos un poco su respiración, a ver si respira o no. Si respira, sabremos que su corazón funciona. Entonces, lo colocamos en posición lateral, de seguridad, a no ser que presente algún tipo de traumatismo, y en ese caso no lo moveremos. En el caso de que no respire, lo colocamos estirado boca arriba, en posición de cúbito supino. Vale. A continuación hacemos una hipertensión del cuello, alargamos, desplazamos la mandíbula hacia adelante y le abrimos la boca para que no se trague la lengua. Debemos comprobar que ningún objeto está interrumpiendo la entrada y la salida de aire a través de la boca, ¿vale? A continuación, colocamos una mano en la frente del accidentado y con 2 dedos de la mano contraria le sujetamos la nariz. Le abrimos la boca y le insuflamos aire en periodos de 2 segundos.
En caso de que haya pulso, continuaremos con la respiración artificial. Si no lo hay, llevaremos a cabo lo que es la reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo se coloca el herido en una superficie dura? Se busca el tercio inferior del esternón y colocamos el talón de la mano y sobre el mismo el talón de la otra mano. ¿Vale? Con los dedos estirados y brazos perpendiculares al cuerpo del herido, presionamos sobre el tórax, que se comprime unos 4 centímetros. El masaje se acompaña del boca a boca, que realizaremos con la siguiente frecuencia: 30 compresiones seguidas por 2 insuflaciones de aire, a un ritmo aproximado de unas 100 compresiones por minuto. Por último, tenemos que hablar del traslado del accidentado. El traslado del accidentado es vital que se realice con mucho cuidado, ¿no?, para no empeorar su situación. En el caso de que haya una sola persona para el traslado y si el accidentado se encuentra consciente, pero sospechamos que sufre alguna lesión de columna, etcétera, debemos avisar rápidamente a los servicios médicos de manera urgente y tranquilizarlo. Si en la situación anterior contamos con varias personas para socorrer al herido, bueno, se levanta al mismo tiempo sujetando la cabeza, las caderas y las piernas, mientras otra persona introduce la camilla justo debajo del cuerpo, ¿vale? Pero muy importante, si estamos solos, hay que llamar a urgencias. En el caso de que esté seguro de que no haya lesiones en la columna, el herido inconsciente será arrastrado agarrándolo bajo las axilas y si está consciente se le transporta con la técnica del sillón de la reina.